Démosle la bienvenida a Sandra Catalina Gómez, pastora de adolescentes. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué privilegio estar en este lugar en esta noche, amén. Bueno, ¿cuántos influenciadores hay en este lugar? ¿De verdad? Bueno, vamos a verlo en todos estos 3 días que vamos a estar de convención. Quiero compartirle en esta noche un mensaje que espero que usted se lleve en su corazón, lo atesore, lo tome allí en su corazón para que sea vivo en su vida, pero también esto pueda impactar la vida de otros. Allí donde usted está, dígale: Señor, háblame. Cierre sus ojos por un momento y dígale: Señor, háblame. Yo he venido a este lugar para que tú me hables, Señor, para que tú me guíes, para que tú confrontes aún mi vida, Señor, para que tú me animes, para que tú traigas palabras, Señor, a mi vida, que me edifique, Señor, que me permita permanecer en ti, Señor, en tus caminos, en tus propósitos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este tiempo especial. Y que tu Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, sea la que en esta hora transforme, Señor, nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero darle el título del mensaje para aquellos que toman apunte. Se llama Pequeñas acciones, grandes transformaciones. Y yo sé que usted ha escuchado este dicho, valga la redundancia. Dice: tanto va el agua, ¿al qué? Al cántaro hasta que lo rompe. Y particularmente yo pensaba en esto porque este refrán de alguna manera me indica que un hecho continuamente realizado, una acción que se realiza continuamente puede llevarme a alcanzar un objetivo, ¿sí? Este refrán de alguna manera tiene que ver con la persistencia y la obstinación en su significado positivo. Es decir, si yo me esfuerzo, si yo persisto en una acción, voy a lograr un objetivo, ¿sí? Eso es lo que me dice este refrán. Y tal vez de alguna manera en algún punto de nuestra vida hemos llegado a pensar que necesitamos accionar como en grandes proyectos, como hacer grandes acciones para poder lograr grandes cosas. Y muchas veces por pensar de esta manera como que nos frenamos. Entonces decimos, no tengo el recurso, no tengo la edad, no tengo la experiencia para lograr X o Y cosa. Entonces como que voy a esperar un momentico. El otro día tenía una consejería con una joven y yo le decía: ¿tú qué quieres ser? En este momento tiene 11 años y me decía: yo quiero ser diseñadora de modas. Y cuando uno habla de este sueño, uno diría: no, pero le falta ¿cuántos años para lograrlo? Haga la cuenta allí. Mucho, ¿cierto? Pero yo le decía a ella en esa tarde, porque hablábamos de muchas cosas, yo le decía a ella en esa tarde: mira, tú desde hoy puedes empezar a generar acciones que te lleven a ese objetivo. No tienes que esperar 5, 10, 15, 20 años a que llegue el día en que tú vas a estudiar esa carrera para convertir tu sueño en realidad. Tú desde ya puedes generar pequeñas cosas que te lleven a una gran transformación. Pequeños pasos que te lleven poco a poco a aquello que tú quieres alcanzar en el Señor. Pequeñas acciones, hablándole de manera personal, me han llevado a alcanzar grandes transformaciones en mi área personal, familiar y ministerial. No hemos sido creados para quedarnos como estáticos, esperando que la vida nos pase por enfrente sin empezar a hacer algo. A veces nos dicen: es que eres muy pequeño. A veces nos dicen: es que vives en tal estrato. A veces nos dicen: es que no tienes la experiencia. Pero yo quiero decirte en esta tarde que si tú empiezas a generar acciones desde hoy, no mañana, desde hoy, tú puedes llegar a generar grandes transformaciones para tu vida y para aquellos que te rodean. Amén. Y quiero traerte precisamente en esta noche una palabra de esperanza, pero también de desafío. Que ustedes en esta noche puedan salir desafiados de este lugar, para que ustedes puedan transformarse a sí mismos, pero también puedan transformar a aquellos que tienen a su alrededor. Y como les digo, no es necesario mucho, a veces es
necesario simplemente dar un paso, generar una acción. ¿Qué necesitamos entonces para que mis acciones, póngalo allí, qué necesito para que mis acciones generen transformaciones? Primero, tener clara la voluntad de Dios para mi vida. Y otra forma de llamarlo es propósito. Yo sé que ha escuchado esta palabra, es muy común. Y lo primero que quiero invitarte en esta noche es a que puedas buscar aquello especial, particular, que Dios ha puesto en ti para que tú puedas alcanzar el sueño de Dios. Colosenses, y aquí quiero que me acompañen en la palabra, Colosenses 1:16. Dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. ¿Y por qué me refiero a este texto? Porque hace muchos años leí un libro muy bueno que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Y en la primera parte de este libro empezaban con este texto y decían: tú debes buscar tu propósito en Él, no en ti mismo. Debemos buscarlo primeramente a Él, para que Él nos muestre el propósito para el cual nosotros hemos sido puestos en esta tierra. ¿Sabes por qué muchos no accionan? Porque no saben cómo accionar. No saben para qué Dios los puso aquí. Tú le preguntas sorprendentemente a muchos jóvenes en este tiempo, incluso a algunos adultos: ¿tú qué quieres? ¿Tú para dónde vas? Y a veces levantan la mirada al cielo como buscando una respuesta de algún lado y terminan diciéndote: no sé. Y lo primero que quiero invitarte a que hagas en esta noche es a buscar ese propósito de Dios, ese propósito en Él. Colosenses dice: todo fue puesto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por fuera de Dios, joven, por fuera de Dios, tú que estás en este lugar, no vas a poder encontrar propósito. Muchas veces pensamos que nosotros solos podemos buscar qué queremos para nuestra vida. Y resulta que tú y yo somos seres imperfectos, humanos, llenos de traumas, llenos de situaciones que han marcado nuestra vida y que nos velan, o sea, no nos permiten ver el propósito de Dios. Ahorita que nos daban pues esta dramatización, ustedes vieron que les pusieron ¿qué? Un velo. Porque todas estas situaciones del mundo por las que continuamente nosotros vamos caminando suelen venir a tapar tu visión, a tapar tu propósito y te estancan, te dejan quieto. Pero Dios quiere que tú vuelvas a Él, que tú le busques a Él, porque solamente en Él vas a encontrar el propósito. Una de las primeras cosas que yo le pregunté al Señor cuando llegué a Él en mi ignorancia e inocencia fue: Señor, ¿tú para qué me quieres? ¿Tú para qué me tienes? Yo debo servir para algo. Y yo le dije: Señor, ¿tú para qué me tienes? Y una de las primeras cosas que el Señor me puso a hacer fue a ganarme a mi papá. Fue el primer propósito de Dios que yo hubiera dicho certero para mi vida, y yo sé que muchos aquí lo saben. Fue un propósito claro, certero, puesto por Dios, y me dijo: lo primero que quiero para ti es que tú seas un foco de salvación para tu casa, para tu papá. Un trabajo arduo, muy arduo, 5 años de trabajo. Pero yo recuerdo que en ese momento le dije al Señor: ese es tu propósito en este momento para mí, eso es lo que tú quieres, en lo que yo me enfoque ahora. Y empecé a caminar en pequeñas acciones. Y sabe una cosa, y aquí de pronto voy a quitar algo que hemos creído, sin dejar a un lado la oración, el ayuno, la guerra, que sabemos que son cosas que nos llevan a que una persona llegue al Señor. Amén. Sabemos claramente que necesitamos contar con esa área espiritual.
Pero yo recuerdo que en su momento yo empecé a tratar de hacer cosas en mis fuerzas para ganarlo a Él. Y yo pensaba que tenía que hacer cosas inmensas. Entonces, pues yo nuevita, entonces me decía, no, ayuno de 40 días. Entonces, a veces uno se encuentra, usted tiene que orar tanto tiempo al día, clamar, mejor dicho, rasparse las rodillas. Y a veces eso era como difícil para mí en ese momento. No lo comprendía. Hoy entiendo, obviamente, lo que significa orar, ayunar. Pero yo recuerdo que en un pequeño acto, o más bien en una pequeña revelación del Señor, Dios me dijo, haz cosas, actúa tú. Y yo le dije, ok, sí, pero ¿qué hago? Y yo recuerdo hasta el día de hoy, y aquí sí me van a decir los papás si no es cierto, que si hay algo que un padre valore de sus hijos es, ¿qué? La obediencia. Hoy en día que soy mamá, lo valoro. Y yo decía, no entiendo, Señor. Y me llevó un día a una situación particular con él, y yo le decía, Señor, no estoy de acuerdo con esto. Me habían invitado a un encuentro aquí en la iglesia de guía, y los que saben qué significa eso, yo decía, sí, wow, súper. Y pues tenía que contar con el permiso de él. Y pues me fui, me armé de valor, como dicen por allí, y me fui a decirle, pa, es que yo no sabía ni por dónde empezar, porque él era muy escéptico. Entonces fui y le dije, me invitaron. Y adivine qué me dijo. No es difícil. No vas. Yo por dentro, si uno empieza a cuestionar a Dios, a cuestionar todo, yo le decía, pero te voy a hacer. Usted no se alcanza a imaginar la controversia en la cual yo entré con Dios en ese momento. Le dije, no es justo, no me parece. Y si yo le pregunto a usted, le digo, pero ¿cómo que no te dejo ir? Por favor. Yo no lo entendía. Y yo recuerdo que yo no sabía cómo llamar al apóstol a decirle que no me habían dejado. Yo pensé que me iba a decir, no, pues yo llamé, también me armé de valor. Le dije, no, apóstol, no voy a poder, mi papá no me dejó. Me dijo, hija, tranquila. Pero igual yo no seguía entendiendo, porque yo quería ir. Y me fui al Señor, y algo que vino a mi corazón me dijo, obediencia. Yo no me le enojé, yo me acuerdo, me costó mucho en ese momento, la verdad, no enojarme, no pararme, no decirle todo lo que pensaba, pero yo recuerdo que obedecí. Y yo podía contar con el permiso de mamá, porque mamá venía a la iglesia, y yo decía, no, pues si mamá me dejó ir, pues yo puedo ir, ¿sí o no? ¿Cómo es ahí el tema? ¿No? ¿No vale? Y obedecí, y muchos años después, y empecé a entender actos de obediencia, acciones de obediencia, y no me alcanzaba a imaginar que esos pequeños actos míos de obediencia, sin renegar, sin pelear con él, estaban generando una transformación en su corazón. Y mire, probablemente no era un momento en el que yo dijera, tengo que obedecer. Bueno, algún día me dijo, no vuelves, y ahí sí dije, no, esperé. Pero mucho tiempo después, en una conversación, ya cuando él se había convertido, él me dijo, si hubo algo que me hizo creer en lo que tú estabas haciendo, fue ese acto de obediencia. ¿What? No es lógico. Y luego empecé a meditar en esto, y yo dije, Señor, a veces creemos, y aquí como le digo, tal vez le vaya a pisar algún callito a alguien por ahí, pero a veces creemos, dice, no, me metí en 20 días de ayuno, 50 horas de oración, por esto y por esto y por esto, pero cuando te enfrentas a una situación, tu acción no está mostrando los 20 días de ayuno, las 50 horas de oración. Por eso te digo, no podemos descuidar lo espiritual, pero mis acciones también deben generar una transformación. Mis acciones deben permitirle ver a otros que lo que yo estoy haciendo allá en lo secreto es cierto, es real. Un día un joven llegó a mi casa, muy enojado, y me dijo, pastora, yo no entiendo a mi mamá, es que mi mamá me molesta mucho, es que antes yo llegaba a las 2 de la mañana y yo me iba a rumbear y y yo ahorita salgo con mis amigos de la iglesia y ella me llama y me molesta. Y yo le decía, ¿a qué hora llegaste?
No, pastora, pues a la 1. Y le dije, ¿cuál es la diferencia? Pero es que mi mamá no entiende, yo estoy ayunando, yo estoy sirviendo al Señor, si yo llego a la... Yo le dije, wait, espera un momento. Tu mamá no conoce del Señor y ella no conoce la importancia probablemente de una oración, de un ayuno, de una vigilia. Ella no lo entiende. ¿Sabes qué entiende ella? ¿Y qué ve? Tus acciones. ¿Qué diferencia hay en mi hijo que antes estaba en el mundo y aquel que me está diciendo que va a una iglesia? Le dije la verdad, en este momento ninguna. Porque el hijo que le llegaba a las 2 de la mañana, que iba a rumbear, que iba a tomar, y ella se quedaba preocupada en casa pensando qué pasaba con él, es la misma mamá que está preocupada esperándote un sábado a la 1 de la mañana. Sigue preocupada. No hay diferencia. Pequeñas acciones, grandes transformaciones. Hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Cuando tú encuentras ese propósito en Dios, cuando tú dices, esta es mi convicción, cuando vas a Él y le preguntas, Señor, ¿tú qué quieres para mi vida? ¿Qué debo hacer? Él mismo te pondrá la brújula para que tú te muevas, hacia dónde te muevas, el que te muestre en sabiduría qué es lo que tal vez tú no comprendes de tus papás, de tu esposo, de tu jefe que no conoce al Señor. Necesitamos encontrar nuestro propósito en Él. No se trata de accionar solamente por no quedarme quieto, como así, pastor. Se trata de accionar, se trata de necesitar o tener un tiempo de quietud para saber hacia dónde me debo mover. No es moverme por moverme a la loca y decir por aquí voy, tiro aquí, tiro allá y tiro a ver dónde. No, tú debes ir al Señor, buscar el propósito, buscar la palabra, buscar la guía y Él te va a mostrar hacia dónde apuntar y cómo apuntar, qué hacer para que puedas cumplir el propósito y el objetivo para el cual Dios te ha puesto en esta tierra. ¿Qué es lo segundo? Dijimos que lo primero es ¿qué? Buscar nuestro propósito, nuestra voluntad, nuestra meta ¿en quién? En Dios. Fuera de Él no hay nada, absolutamente nada. Segundo, teniendo claro ese propósito que tienes en Dios, puedes empezar a generar acciones que te lleven a cumplirlo. ¿Cuántas veces, pastora? ¿Cuántas acciones hasta que lo veas? Gálatas 6:9 dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Cosecharás. No te canses de hacer lo correcto, no te canses de moverte en la voluntad de Dios hacia lo bueno, porque en algún momento verás lo que quieres ver. Pero sigue haciéndolo. Esto se trata de ¿qué? De constancia, de perseverancia, hasta un poquitico de obstinación al decir yo me paro en este propósito y voy a seguir caminando hacia Él hasta que lo consiga. Tercero, muévete sin importar tu condición. Ahora yo le decía que muchas veces nos condicionamos por las cosas que tenemos alrededor o nos condicionamos por nosotros mismos. Y decimos, yo no me muevo o no acciono o no actúo porque todavía no estoy listo, porque no tengo todo dispuesto. Alguien un día me decía, yo me caso cuando tenga casa, carro y beca. Yo le dije, no, pues nunca, yo no me hubiera casado nunca. Porque de los tres, de los tres, 2. Y tengo 7 años de casada. Sí, 7. No, es que es por el año, no es porque si es 2000 tan ya. 7. Muévete sin importar tu condición. Si Dios te lo dijo y te dijo, muévete hacia allá, no mires lo que hay alrededor.
Simplemente muévete. Primera de Timoteo 4, capítulo 12. ¿Qué dice? Vamos a leerlo allí. Y este es un texto muy, muy conocido para los jóvenes. Voy a buscarlo aquí en la traducción de lenguaje actual porque me gustó como lo vi en esta versión. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 16 dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos te imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Voy a dejarlo allí. Dice en la Reina Valera: que nadie tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. Y le da una orden a Timoteo y le dice: sino más bien ocúpate, sino más bien acciona, sino más bien tú sé ejemplo. ¿Cuántos años tenía Timoteo? No sé, era muy joven. Pero muchas de las grandes tareas de la palabra le fueron dadas algunas veces a niños, literalmente hablando. Y ninguno de ellos decía: soy niño. Pero hoy en día muchas veces decimos: soy niño espiritual, no puedo. Y Dios ya te dijo: ve y háblale. Pero no puedo, soy niño. Que nadie tenga en poco tu juventud. Tú que tienes 13 años, 12 años, tú puedes transformar tu familia. Tú puedes transformar tu casa por medio de Jesucristo. Tú que tal vez, incluso yo le pondría esto: que nadie tenga en poco tu vejez. Porque muchas veces dicen: soy muy viejo para esto. Muévete sin importar tu condición. Simplemente muévete bajo una palabra, bajo la voluntad de Dios, bajo una guía de Dios. Muévete, acciona. No permitas que tu condición sea la que te impida desarrollar el propósito y la voluntad de Dios. No necesitas hacer cosas muy grandes. Da pequeños pasos, y esos pequeños pasos, mientras sean guiados por Dios, te van a llevar a grandes propósitos. Amén. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y quiero dejarle esto aquí. Lo único que necesitamos añadirle a nuestro movimiento, a nuestra acción, es fe. Mateo capítulo 17, versículo 20 dice: si tan solo tuvieras fe, ¿cómo qué? Chiquitito. Le dirías a este monte: muévete, y él se movería de ese lugar. A tus acciones inyéctales fe. Porque si tuvieras un poquitico de fe, alcanzarías el propósito que Dios tiene para tu vida. Busquemos el propósito de Dios. Accionemos en ese propósito, no nos quedemos quietos, no nos quedemos callados, movámonos independientemente de la condición de nuestra vida, movámonos independientemente de la condición en la que estemos. Yo no sé cuál sea tu condición en esta noche, yo no sé qué sea lo que te haya impedido a ti moverte hacia tu propósito, pero déjame decirte en esta noche algo: Dios cumple propósitos, pero necesita de tus acciones para poder llevarlo a cabo. A veces le dejamos todo solamente a Dios y le decimos: Señor, haz tú, yo todo te lo dejo a ti, Señor. Y a veces me pregunto si Dios no les devuelve la pregunta diciendo: ¿y tú qué estás haciendo? Actos de obediencia, actos de sujeción, actos de humildad, actos de amor, actos de benevolencia, acciones. Este mundo necesita personas que accionen conforme a la voluntad de Dios. No podemos seguirnos quedando quietos, ni pensando que necesitamos tenerlo todo dispuesto para generar algo.
A veces las personas me dicen, pastora, ¿yo cómo puedo influenciar a otros? Yo le digo, ¿sabes una cosa? Solo necesitas ganas de hacerlo. Y yo les digo, miren, un grupo de bendición es el principio de una acción. Un grupo de bendición es el principio de un acto de amor hacia otros. Pastora, pero yo no creo que esté listo. ¿Sabe una cosa? Cuando quitamos, como le digo, esas limitantes y nos movemos por encima de la condición en la que creamos que podemos estar, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Yo no sé, como te decía ahora, qué te haya frenado, pero yo estoy segura que Dios a ti te puso en esta tierra para lograr grandes cosas contigo. Grandes, escúchame, no pequeñas. Tal vez tus acciones, tú digas, no es mucho, pero esas pequeñas cosas pueden estar generando grandes transformaciones en la vida de otras personas. Necesitamos volvernos entes transformadores de sociedades. Necesitamos personas que decidan seguir la voluntad de Dios. ¿Quieres ganarte a tu mamá? ¿Alguien aquí tiene su papá inconverso, su mamá? No me levante la mano. Mírate a ti mismo. ¿Qué de lo que Dios te dijo no has hecho por ellos? ¿Quieres ganarte a tu esposo, mujer? Pregúntale a Dios qué hacer tú. Primero orar, pero ¿qué debes hacer tú? Por encima de orgullo, por encima de lo que sea. ¿Qué has dejado de hacer? Y no te ha permitido alcanzar esas cosas que Dios tiene para ti.